Y para que tengamos un buen uso de los recursos dentro de la perspectiva o desde la perspectiva de la programación, tenemos que conocer los tipos de datos que este lenguaje de programación soporta. Eh, Tenemos estos datos primitivos, ¿sí? Los datos primitivos son aquellos que no están compuestos por otros datos, sino que son datos simples, no son unas estructuras de datos. Esto también ya lo habíamos visto en lenguaje de programación 1 cuando hablábamos, por ejemplo, de que las estructuras de datos ya serían a partir de los vectores. Estos vectores podrían ser unidimensionales y bidimensionales. Habíamos mencionado las pilas, las colas, las listas enlazadas, las tablas, las bases de datos, ¿sí? Y los otros, que eran los datos simples, que no eran estructuras de datos, eran los tipos numéricos, los decimales, los tipos booleanos o lógicos, los de tipo fecha, etc. ¿Sí? Entonces, Java los conoce como datos tipos primitivos. ¿A quiénes? A los enteros que están denominados por la palabra int, ¿sí? Y ocupan 4 bytes de espacio para el almacenamiento. Este tipo de dato, ¿sí? De 4 bytes, que reserva de la memoria, maneja valores desde el menos 2.147.483.648 hasta su correspondiente positivo, ¿sí? Cuando estábamos en el módulo de Informática 2, habíamos visto que manejábamos nosotros, si decíamos el tamaño es de 3, ¿sí? Podíamos manejar hasta 999 como valor máximo, ¿sí? Para ese dato de tipo numérico, por ejemplo, o tipo numérico. Sin embargo, el int nos maneja rangos de valores a utilizar. Entonces, el int maneja ese rango de información, inferior a superior. Después tenemos otro tipo de dato primitivo que es el short, que vale la mitad de los bytes, es decir, 2 bytes de espacio para el almacenamiento en la memoria. Esto implica que cuando yo declaro, ¿sí?, una variable de tipo short, estoy reservando 2 bytes de espacio para el almacenamiento de la memoria de mi computador, 2 bytes que no se pueden utilizar. Por eso, repito, es importante que sepamos los valores en cuanto al espacio que consumen para que lo hagamos de la manera más racional posible y, en definitiva, que sean eficientes y eficaces o eficaces y eficientes los sistemas que vayamos desarrollando. Por su parte, este tipo de dato tiene un valor inferior a menos 32.768 hasta su correspondiente positivo. Después tenemos otro, que es el long, que ocupa 8 bytes de espacio para el almacenamiento. En realidad es muchísimo. Si ustedes quieren googlearlo y vean la cantidad que hay, ni siquiera lo puse ahí porque ya no entraba en la diapositiva. Ponemos un sufijo L al final cuando queremos utilizar un dato de tipo long. Y por último tenemos el byte, que tiene un byte de espacio de almacenamiento, pero que maneja un rango desde el 128 negativo hasta el 127 positivo. Entonces, si existe un valor, por ejemplo, la edad, una persona difícilmente viva más de 127 años. Entonces podemos utilizar este tipo de datos y no el int, porque por lo general el programador solamente declara así, int, ¿verdad? Y no se da cuenta de que está desperdiciando mucho espacio de almacenamiento en la memoria para un valor que nunca va a llegar. Entonces, importante que sepamos el uso racional. Otro tipo de dato primitivo es coma flotante, es decir, los decimales. Tenemos el float, ¿sí?, que tiene 4 bytes de espacio para almacenamiento, aproximadamente
otorga de 6 a 7 cifras decimales y utiliza un sufijo F cuando vamos a declarar. No se apuren porque eso lo vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Después tenemos el doble con 4 bytes de espacios para el almacenamiento y aproximadamente 15 cifras decimales cuando queremos mayor precisión. Esos son los dos datos de tipo decimales. Luego tenemos el tipo char, ¿sí?, que representa a los caracteres. Tenemos también el boolean, que solamente manejan valores true o false, es decir, verdadero o falso. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona se considera un objeto de tipo fecha. No es un dato primitivo como lo era, por ejemplo, el tipo de dato date del lenguaje que estábamos viendo. Entonces, una fecha ya es considerada un objeto, está compuesta por otros datos desde la perspectiva o desde el paradigma orientado a objeto. Nosotros también ya habíamos hablado de lo que es una variable y una constante, pero necesitamos reforzar esta idea, ¿sí?, este concepto. Una variable es el espacio en la memoria del ordenador donde se almacenará un valor que podrá cambiar durante la ejecución del programa. Y dice por qué hay que utilizar una variable. Porque a la hora de crear un programa surge la necesidad de guardar datos de manera temporal que necesitaremos utilizar en el futuro en el mismo programa. ¿Cómo se crea una variable en Java? Especificando el tipo de dato que almacenará en su interior más el nombre de la variable que queremos crear. Por ejemplo, decimos int, y con ello int salario, punto y coma. De esa manera estamos diciendo de que la variable salario va a manejar un valor de tipo int que va a ir desde el menos 2.147 millones, ¿sí?, hasta su correspondiente positivo. Después tenemos cómo iniciar una variable. A diferencia de muchos lenguajes de programación, Java no permite utilizar variables que no se hayan iniciado, ¿sí? En el lenguaje anterior nosotros decíamos igual a 0. No importa si no le dábamos un valor inicial. Nosotros con el igual a 0 estábamos diciendo de que era un dato de tipo, una variable de tipo numérica, pero no estábamos diciendo de manera indefectible de que su valor era 0, sino que estábamos hablando del tipo de dato. En Java, además de especificar el tipo de dato, tenemos que inicializar, por ejemplo, salario igual a 2000, ¿sí?, el nombre de la variable igual a su valor. ¿Por qué es importante el uso correcto del tipo de dato? Porque supongan que nosotros tenemos una computadora que tiene 4 gigas de RAM, ¿sí?, en donde se estima que el 30 a 35% es utilizado por el sistema operativo y por las aplicaciones que se inicializan cuando se inicializa el sistema operativo. Es decir, tenemos 3 gigas libres en la memoria para ser utilizado. Si nosotros empezamos a declarar un valor, una variable que se llame num de tipo int, y sabemos que es más de 2.000 millones en cuanto a rango de valor, y solamente vamos a almacenar el valor 5, estamos desperdiciando demasiado espacio de almacenamiento. ¿Sí? En relación, por ejemplo, podríamos solucionarlo definiendo a esta misma variable de tipo byte que sabemos que maneja desde el menos 128 al 127. Por el contrario, nuevamente, si declaramos la misma variable num, pero de tipo long, ¿sí?, a la cual solamente le vamos a asignar un valor de 5, este es el sufijo L del cual hablaba yo en 2 diapositivas anteriores, estamos desperdiciando aún más memoria. Este reserva 8 bytes, habíamos visto, este reserva 4 bytes, y el byte reserva 1 byte de espacio en la memoria. Entonces, ese es el uso razonable o racional de la memoria. Fíjense que si nuestro sistema operativo está acaparando el 30-35% de toda nuestra memoria
y nosotros utilizamos de manera indiscriminada la asignación de variables, ¿sí? Tenemos muy poco espacio para el Word, para el Excel, para la descarga de Internet, para el antivirus, para el jueguito, para la música y todo lo que solemos hacer usualmente, y existirá un desbordamiento de memoria. Entonces, esa es la importancia de conocer los tipos de datos con los cuales vamos a trabajar, ¿sí? A partir de la siguiente clase, entonces, que sería el día de mañana, vamos a empezar a utilizar el Eclipse como herramienta de trabajo.